pierden se van a casa, si ganan avanzan a la siguiente ronda. ¿Cuál es la perspectiva del grupo pensando en esta dinámica, ¿no? Bueno, por como se vieron los dos partidos, van a ser partidos duros, partidos más cerrados, que por ahí una desconcentración, como decís vos, te puede dejar fuera. Nada, hicimos un trabajo durante el año en el cual nuestro objetivo obviamente era pelear lo más arriba posible, pero el objetivo real también del grupo, digamos, era llegar al playoff y poder competir, poder ganar el torneo, ¿no? Jugando de local, obviamente que hay que hacer valer la localía, nuestra gente, la familia acá que nos pueda acompañar y nada, tratar de hacer lo que hicimos en el primer partido. Yo creo que en el segundo partido, en el segundo tiempo más que nada, hicimos un gran segundo tiempo también y bueno, los goles de ellos llegaron más que nada por desconcentraciones nuestras. Creo que ahí está la clave de por ahí estar un poco más atento en ciertas jugadas que, como decís, un gol en esta instancia puede ser que te dejen fuera. La jugada del penal, que se puede decir que cambió el partido. ¿Qué hablaron con Rocco? ¿Sintieron que hubo contacto? ¿Cómo lo evaluaron ustedes? Ahí en realidad, como te digo, son jugadas muy rápidas. Él por ahí después nos comentó que había dudado una vez y por eso no llega. Si no llegaba fácil. La verdad que yo después al ver la jugada, viéndola por video, como todos decimos, ¿no? En casa, uno puede dar mil opiniones, pero en el partido es complicado. Yo creo que él lo viene haciendo muy bien, entonces hay que darle esa confianza nada más de que el equipo está para respaldar cada situación que pase. No solo fue eh, el penal de Rocco, sino que en la jugada previa hay muchos errores que se cometen. Yo estoy mal perfilado en una pelota larga también y hay muchas cosas que se pueden corregir. No es solamente de un jugador, es de todo el equipo. Por eso hay que afrontarlo el fin de semana de esa manera y por eso estamos entrenando día a día. Por cómo nos va a jugar ellos, que ya van dos partidos, ya nos empezamos a conocer un poco más y bueno, y sabemos que va a ser un partido también picante por ahí, como decimos nosotros, en que va a haber guerra, que es lo que nosotros vamos a tratar de implementar nuestro juego, pero luchar cada duelo y ganarlo, porque ahí están los partidos también. ¿Te acostumbraste ya al formato de los playoffs, Maxi? Es algo que no se ve, especialmente estos tres partidos con el mismo rival. ¿Qué has pensado, qué has analizado este formato? ¿Te gusta o no te gusta o te parece algo interesante? En realidad, viste que siempre es un tema de por ahí de discusión o de hablar con tus compañeros. Yo en lo personal nunca había tenido una experiencia así. Eh, a veces yo también soy más partidario de que el que por ahí gana la temporada regular, el equipo más regular, por así decirlo, y el que merece por ahí salir campeón, pero también te da otra oportunidad a los equipos que por ahí quedan más abajo, que no significa que han sido peor durante el año, sino que, bueno, es fútbol, los partidos se tienen que jugar y a veces el que está primero no significa que va a salir campeón tampoco, en este caso en los playoffs. Pero nada, da una chance más a todo. Son, como decía tu compañero, instancias que no son iguales al campeonato, porque ya si ves los partidos de playoffs, los equipos juegan un poco más cuidándose, ¿viste? Porque claro, cualquier gol te puede dejar fuera. Entonces, es linda experiencia también, en el sentido de que tenerlo eso en un torneo, digamos, regular, para mí es nuevo y bueno, y para el equipo también para demostrarnos para qué estamos, ¿no? Sabemos que somos un equipo fuerte cuando estamos concentrados y hacemos las cosas bien, pero si no estamos concentrados, como te digo, nos puede ganar cualquiera. Entonces, sabemos que tenemos un gran plantel y eso lo queremos demostrar el partido que viene. ¿Has visto a otros equipos en los playoffs? ¿Has visto a unos que ganan fácilmente, otros que se complican y como ustedes van al tercer partido o no has visto nada? Sí, he visto algunos partidos, he visto algunos minutos de los otros equipos y como te digo, también son engañosos los partidos, viste que por ahí de local Cincinnati gana 1-0, después visita 4-0 en un partido raro y cualquiera, como te digo, te puede ganar el partido como se dé. Tu compañero dijo el otro día que si no fuese por el penal por ahí, una jugada aislada que te abren el partido, capaz que la cosa era diferente o capaz que después de esa jugada te terminan metiendo 3 goles en el primer tiempo, uno nunca sabe. Entonces yo creo que los partidos de esto van a ser por jugada, ¿no? Y ahí se va a ver el resultado. Pero nosotros estamos bien, tenemos una semana larga en la cual hemos podido trabajar.
hemos mirado mucho lo que hace el rival y nada, eso también de ir mirando los otros partidos está bueno porque obviamente si pasamos nos vamos a enfrentar a uno de ellos y la idea es tener el mayor conocimiento para poder afrontar estos partidos que son 90 minutos y para afuera. Maxi, ¿cómo estás viviendo estas semanas con Luis? Evidentemente, al ser uruguayos hay una conexión especial, no se sabe si va a continuar, si este va a ser su último año. ¿Cómo estás decidiendo disfrutar esta última etapa de Luis Suárez? No, la verdad que, bueno, desde que llegué, siempre lo dije, ¿no? Él fue uno de los primeros que me apadrinó, por así decirlo, me ayudó en lo que necesitaba, me mandó un mensaje. Y nada, y la verdad que también tenemos la oportunidad de que nuestros niños chicos, bueno, en este caso Domingo que tiene 4 años, empezó a entrenar y nada, en las tardes también tomamos unos mates, conversamos y más que nada dentro de la cancha disfrutar también fuera y aprender, como lo dije en un principio, con la calidad de jugadores que tenemos y todo lo que han vivido también, a veces escuchar por ahí experiencias de ellos y cosas que le han pasado. A uno también le sirve para aprender. Y nada, disfrutándolo, es un jugador súper importante para lo que es el fútbol mundial. Todos sabemos lo que fue, lo que es y nada, disfrutándolo porque estas cosas, el año que viene, como decimos, no sabe qué puede pasar y a veces las cosas no se repiten. Una última de mi parte. Quiero preguntarte, porque mencionaste tu familia, ¿cómo te has adaptado a la ciudad? ¿Cómo disfrutas el día a día afuera? ¿Qué es lo que te gusta hacer en Miami? ¿Qué tan distinto a lo que estabas acostumbrado anteriormente? No, obviamente que cambia un poco el tema, bueno, el idioma al principio. Yo cuando llegué, en mi caso yo no sabía nada de inglés y bueno, poco a poco he intentado aprender, ahora entiendo un poco más. Pero obviamente que cambia mucho. Primero, al no tener tu familia cerca y lo segundo, que cuesta a veces un poco adaptarse a buscar cosas que hacer. También el clima acá cambia un poco porque hay ciertos momentos del año que no podés ni siquiera ir a una plaza en la tarde quizá porque el calor te mata. Pero nada, hemos encontrado la vuelta, como decís vos, por suerte. Bueno, con el enano ahí en la casa que pudimos conseguir tenemos una piscina y si hace mucho calor podemos estar ahí, si no, no sé, hacemos cosas de lo que hacíamos en el barrio, ¿no? A veces en la calle como no transita mucha gente, ya en la tardecita pongo unas piedritas, unos conos y nos ponemos a jugar a la pelota en la calle o en este caso jugamos en el aro del vecino, porque el vecino tiene un aro, viste, que todos tienen en la calle y le pedimos para jugar y nos dejó, así que cuando tiene ganas de jugar en las tardes también nos vamos ahí a jugar al básquetbol. Y ahora que tenemos de lunes a jueves, por suerte, entrenamiento con él, a él le gusta mucho, también mi señora se distrae un poco, obviamente, porque yo tengo todo este vínculo social, mi trabajo, el deporte, bueno, todo lo que conlleva el fútbol, pero ella es la que se queda por ahí en la casa y por ahí un poco más limitado. Entonces que ella también tenga ese respiro es bueno para nosotros y nos ha ayudado bastante y obviamente que con el correr del tiempo uno se va adaptando más, ¿no? Pero nada, es lo que hay que hacer, es lo que le toca a uno, por así decirlo, es lo que nosotros elegimos y estamos contentos de estar acá. Gracias, Maxi. ¿Estamos bien? Gracias. Vamos arriba. Chao. Cuídense.